Hoy les quiero enseñar una palabra dominguera. ¿Se puede? ¿Hoy es domingo? ¿Sí? Salmo 33. Habla acerca de una palabra. Aunque el Salmo 33 fue escrito en el idioma original del Antiguo Testamento, que es el hebreo, pero en el hebreo se va a ver muy bien la forma en cómo la palabra del Señor es muy descriptiva. Esto es para que usted lo tome en cuenta. El hebreo es un idioma de imágenes. El español es un idioma de conceptos. El hebreo es un idioma de imágenes. Es decir, de hecho, las letras hebreas son pequeños dibujitos de cosas. Por decir, bet, alef, bet. Bet es la segunda palabra del alfabeto hebreo y es una casita literalmente. Y Betel significa casa de Dios, Bet. Entonces, es un idioma de imágenes. Cuando los hebreos establecen su idioma, es un idioma que se va juntando imágenes y son pequeños dibujitos. Y entonces el hebreo se va escribiendo con pequeños dibujitos. Entonces tú ves la palabra y puedes imaginarte conceptos. Dijo mi maestro de hebreo que el idioma hebreo es el arte de hacer caminar cucarachas por el pizarrón. ¿Sí se entiende? Como que puras patitas de cucaracha caminando. Pero además de eso me dijo que el idioma hebreo es un idioma que tú puedes comparar con el pinito de la Navidad. Tienes un concepto y le cuelgas otro, y le cuelgas otro, y le cuelgas, y les vas colgando conceptos, pero la base es la misma. Más o menos como el lexema y el gramema del español, pero nosotros tenemos solamente algunas partes. Ellos tienen muchas partes. Una palabra en hebreo puede ser como un pinito de Navidad que tiene colgadas muchas cosas. Ese es el caso del Salmo 23. El Salmo 23 tiene una base, la palabra unidad. En el Nuevo Testamento se desarrolla el concepto de unidad y se acuña una palabra que es la palabra dominguera koinonía. Escuche la palabra, koinonía, con K de kilo. Koinonía, repítala para que usted se la pueda aprender, para que se familiarice. Koinonía. La koinonía es una palabra que viene desde sus bases del Antiguo Testamento y va evolucionando, pero ponga atención, la koinonía del Nuevo Testamento no es la misma koinonía del Antiguo Testamento. Le explico. En el Antiguo Testamento tenemos un pueblo de Dios, ¿sí? ¿Estamos? Dios llamó a un hombre que se llamó Abraham. Capítulo 12, vete de tu tierra y tu parentela. Y viene desarrollándose el concepto de pueblo de Dios. Yo sé que es domingo hoy, ¿verdad? Voy a decir varias palabras domingueras. La palabra cajal. La palabra cajal como caja, pero le pone una L al final. La palabra cajal es el concepto pueblo. Y el concepto pueblo se va desarrollando. No existía un pueblo antes del Génesis capítulo 12. Si nos veníamos siguiendo la línea de una familia, la línea de Adán, ¿sí? Y luego la línea de los hijos de Adán, y luego la familia hasta que llega Abraham. Pero no tenemos un concepto de pueblo. Eso es una familia. Entre muchas familias, una familia, el lente de la Biblia lo va siguiendo, y luego viene a desarrollarse este hombre que se llamaba Abraham. Y a partir de que Abraham aparece en escena bíblica, la lente se agudiza un poco más y Abraham tiene hijos, ¿cierto? Y Abraham tiene un desarrollo de una historia y hay un hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Y el hijo de la promesa y el padre que obtuvo la promesa de Dios no es un pueblo, es una familia. Desde Adán hasta Abraham no seguimos un pueblo, no tenemos un cajal, tenemos una familia, un núcleo familiar. Con conflictos, con situaciones. Este fue padre de este, y este fue padre de este, y este fue padre de este, pero no hay una comunidad. No existe una comunidad, no hay un pueblo, no hay tal cosa como gente reunida, no existe. Pero a partir de Abraham empiezan a solidificarse la promesa y nace un hijo, se llama Isaac, ¿sí? Y luego Isaac tiene otro hijo, y ese tiene otro hijo, y de pronto hay uno que tiene 12 hijos. ¿Cómo se llamó el que tuvo 12 hijos? Por cierto, y una hija. Jacob. Y este hombre sigue siendo el concepto muy compacto de la familia.
pero ahora ya son 12 y cada uno tiene sus propios hijos. Y entonces viene la repartición de la tierra muy adelante ya en el libro de Josué. Y entonces aparece el concepto pueblo. El concepto pueblo no aparece en toda la Biblia, aparece después de los descendientes de Jacob, que por cierto le cambiaron el nombre. ¿Cómo le pusieron? Israel, porque hubo una vez que él fue perseguido por su hermano y entonces él estaba tan angustiado que dijo, bueno, esto lo tengo que resolver con el jefe, y cruzó a su familia del otro lado de un arroyo y se quedó solo, y ahí tuvo un evento que se llama Peniel, el rostro de Dios, y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y entonces pelea con Dios. No voy a explicar el término pelear en este concepto, pero me voy a ir más adelante. Y crece. De Israel, el que pelea con Dios y con los hombres y sale vencedor, al padre de multitudes, se crea la promesa y empiezan a haber mucha gente. La tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, ¿sí? La tribu de Rubén, la tribu de Judá, y empiezan a suceder muchas personas. Y entonces se crea el concepto Cajal, el concepto pueblo. Ya, ahora es una multitud de gente, muchas personas. Si usted sigue el desarrollo con lupa, sigue el desarrollo de ese pueblo, se va a encontrar con que el pueblo fue esclavo en un lugar. ¿Cuál? Egipto. Y ese pueblo tan grande fue esclavo y es liberado y sigue el proceso hasta que ese pueblo se hace una nación. El Cajal evolucionó un Amí. El Cajal, que es el núcleo familiar muy selecto, muy centrado, con características muy compactas, evoluciona o crece a un Amí, con doble M. Amishadai, ¿saben qué significa Amishadai? El pueblo del Dios Todopoderoso. O estamos leyendo Oseas, lo Amí, que significa no es mi pueblo. Amí, con doble M, que es un buen nombre para una niña, ¿no? Amí, pero póngale doble M para que se escuche mejor. Ahora es un concepto diferente. Ya no es un concepto muy compacto, muy de parentela, ahora es un concepto más amplio. Y en ese pueblo pueden llegar personas que no nacieron de ese pueblo, se llaman prosélitos. Gente que no es del pueblo, gente que no es de la familia, gente que no tiene ninguna relación, pero que quiere pertenecer a este pueblo. Se tenía que hacer una circuncisión y venía. Y el concepto del pueblo ya creció, ahora es una institución. Ahora tienen una religión, ahora tienen un territorio, ahora tienen un rey y ahora tienen toda una organización. Y a eso se le llama pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Si usted va al Antiguo Testamento, usted va a entender que el pueblo de Dios es Israel. Pero Israel se dividió. En los tiempos de Jeroboam y Roboam se divide el reino. ¿Se acuerda de aquel evento en que parten un lienzo y le dan unas partes a uno y unas partes a otro? Jeroboam y Roboam dividen el reino y se divide así. El reino del norte, ¿cómo se llama? Israel. Y el reino del sur, Judá. Y ahí vienen los judíos y los israelitas, ¿sí? Entonces estos reinos divididos, ¿qué pasó? Si éramos familia, iniciamos de un hombre y crecimos y luego tuvimos una institución y luego tuvimos una religión y luego tuvimos un territorio, pero entramos en discordia y nos dividimos. Pero Dios sigue proveyendo y una promesa. Ahora, ¿qué pasa? De ese pueblo del sur, Judá, nace uno que había sido prometido. De la tribu ¿de qué tribu es Jesús? De la tribu de Judá, ¿sí? Hijo de David, nace Jesús. Pero para el tiempo de Jesús, el pueblo de Dios ya no tiene ni pies ni cabeza. Ya se mezclaron, ya perdieron territorio, ganaron territorio, perdieron territorio y ganaron territorio. Entonces no podemos decir, este pueblo lo caracteriza su territorio, no. Este pueblo lo caracteriza su religión, no. Este pueblo lo caracteriza sus rasgos físicos, no. ¿Qué caracteriza entonces al pueblo? Ya no es el territorio, ya no es la comunidad, ahora es una masa deforme que tiene una institución, que tiene un territorio, pero están siendo dominados por los romanos. Y nace Jesús. Y Jesús, escuche, vuelve a tomar el concepto de pueblo. Vuelve a tomar el concepto de pueblo. Y empieza con su ministerio y empieza a llamar gente. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y asciende, le dice, vayan por todas las naciones. Ahí hay un problema bien grave.
y el concepto de Cajal, y el concepto de Amí, y el concepto de pueblo de Dios, y el concepto de nación, y el concepto de territorio, y el concepto de identidad nacional. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Se diluyó. Ponga atención, se diluye. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, los aliados que ganan la Segunda Guerra Mundial, iniciando por Inglaterra, le regresan el territorio al antiguo pueblo de Israel. ¿Dónde vivía Israel desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde vivió? ¿Tenía territorio? No tenía territorio. ¿Tenía un concepto de nación? No tenía un concepto de nación. ¿Tenían rasgos físicos parecidos? No. Hay judíos polacos, judíos alemanes, ¿sí? Hay judíos, hay México, judíos mexicanos, y hay judíos en Argentina, y todos tienen rasgos diferentes. Entonces, otra vez, ¿hay un pueblo? ¿Hay un pueblo definido por qué? ¿Están conmigo? ¿Me siguieron en la historia? ¿Hay un pueblo definido por qué? Pregunta difícil. ¿El pueblo de Dios es el pueblo de Israel o la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Con tanta seguridad. No es que estemos mal, pero ¿por qué? Entonces el pueblo de Dios, dice la Biblia, orad por la paz de Jerusalén. Y entonces el cristianismo evangélico ha adoptado clichés judíos como el chufá. ¿Se han escuchado eso? Que las iglesias sacan un cuernote y como si fuera el grito de guerra. Digo, ¿por qué los elementos judíos israelitas vienen a implementarse en la iglesia? Como llama Yeshua, Yamashia, y decir palabras en hebreo, pero no como concepto doctrinal o pedagógico, sino un concepto de fe, como que si lo dices en hebreo tiene más fuerza, como si lo dices en hebreo tiene más, como que Dios te entiende más. ¿Por qué traemos esos conceptos pensando que Israel, escuche, sigue siendo el pueblo de Dios? Les tengo noticias de última hora. Las personas con la bandera blanca y azul con una estrella de David que están en Medio Oriente no son el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si sigues la analogía bíblica, Jesucristo dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi. ¿Qué significa la palabra iglesia? Ya no es cajal, ya no es a mí, ahora evolucionó a un concepto de eclesía. ¿Y qué significa la palabra eclesía con doble K cuando usted le escriba? Porque es una transliteración de eclesía. Eclesía significa los que son llamados fuera. Eso significa literal. Le pongo un ejemplo. Cuando había una asamblea de gente en un ranchito allá en los tiempos de Jesús, decían, hay que convocar a eclesía. Y entonces tocaban un cencerro, o hacían un pregón, o pegaban una hoja, y la gente salía de sus casas, se encaminaba a la plaza principal, y entonces todos se iban congregando, se iban conjuntando, se iban moviendo, y decían, pueblo, tenemos un problema, el río fue desviado, y necesitamos tomar una decisión, alguna decisión. Y hablaba el líder, yo creo que debemos hacer, y el pueblo hablaba, y resolvían, y trabajaban, y se regresaban. Era usos y costumbres comunales como los que hay hoy en México. Y eso significa eclesía. Pastor, ¿eso significa eclesía? Sí. ¿Qué características tiene? 3. Número 1, son parte de una comunidad. Número 2, son llamados fuera de sus casas para arreglar el problema común. Y número 3, se colaboran entre ellos para darle solución. Eso significa eclesía. Pero la palabra eclesía, ¿existía antes del concepto iglesia? Sí, así se utilizaba. Pero ¿por qué Jesús tomó el concepto eclesía y no algo como cajal, no algo como a mí? Porque aquellos conceptos ya estaban en desuso. Y Dios formó un nuevo pueblo. Pero por rasgos característicos de físicos, no. Por territorio, no. Por cultura, por usos y costumbres, no.
¿Qué es entonces lo que liga a un cristiano en Sudán y en León? ¿Qué es lo que liga a un cristiano en el Polo Norte o en el Polo Sur? O en Europa del Este, o en Venezuela, o en Barcelona, o en la Ciudad de México. ¿Qué los conecta? No hablan igual, tienen diferentes usos y costumbres, no comen igual, no se ven igual, se apegan a diferentes banderas, cantan diferentes himnos, usan diferente moneda, pero son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa de Abraham fue esta: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. ¿Qué significa todas? Todas. Y también se le dijo en el Nuevo Testamento que los hijos de Abraham son los hijos de Dios por la fe. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Y esas personas salvas, aunque no hablan igual, aunque no se sujetan a la misma bandera, no usan la misma moneda, son el pueblo de Dios, por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ahora Jesús entró en desuso el cajal, hizo caso omiso del a mí y formó un nuevo pueblo que se llama eclesía, que nosotros en español decimos iglesia. Ahora, oiga, pero entonces ¿hay una o muchas iglesias? Escuche. Sí, es que yo por allá en mi casa vi una que se llama iglesia, y acá hay una iglesia, y allá dicen que hay una iglesia. Entonces hay muchas o hay una. Ponga atención. Una cosa es el lugar de reunión. Una cosa es la ubicación de las instalaciones, y otra cosa es la iglesia. La iglesia son las personas, ¿sí sabía eso? La iglesia son las personas, los salvos por Cristo Jesús. Bautistas, pentecostales, anglicanos, lo voy a decir y se tiene que decir, católicos romanos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos. ¿Cuál es la iglesia? Hay un concepto que usted y yo debemos aprender: una iglesia local y una iglesia universal. La iglesia local es la que está limitada por tiempo y espacio. León, Guanajuato, 2025, Pedro Moreno, esquina La Paz, primera iglesia bautista de León, Guanajuato. Está ubicada e identificada. ¿Estamos? Pero habrá otras iglesias, gloria a Dios, amén, pero no son parte de otro cuerpo, son el mismo cuerpo, en diferentes instalaciones, en diferentes perspectivas. ¿Cantan diferente? Sí. ¿Piensan diferente? Depende de algunos textos, sí, pero una cosa los debe unir, ponga atención: la salvación de Cristo Jesús por la fe, no por las obras. Ahí hay una cosa que debo decir: hay hermanos y hay primos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Sí? Si tú eres salvo en la sangre de Cristo Jesús, crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Dios lo resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, y que por la sangre de Cristo Jesús y arrepentimiento tú eres salvo, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Ahora, hay cosas fundamentales y hay cosas periféricas. No se ande peleando con nadie. Es que la Biblia dice esto. No, es que la Biblia dice esto. La Biblia no se hizo para pelear, amén. Se hizo para tener unidad. Así que si aquel se pone una mantita en la cabeza y tú no, pero si cree en Cristo como su único y suficiente Salvador y es salvo, y por sus frutos los conoceréis, es tu hermano, aguántalo. Es tu hermano. Es tu hermano. En el cielo no hay un cielo para pentecostales, un cielo para bautistas, un cielo para nazarenos, un cielo para ortodoxos. No, todos estamos en el mismo salón. ¿Cómo ve usted esa? Ahora, ¿a dónde me quieres llevar, pastor? Porque me citaste el Salmo 133 al principio. La unidad de el cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los ¿qué? ¿Qué significa la palabra hermanos? Hijos del mismo papá. Hijos del mismo papá. No habla igual, no usa la misma moneda, no usa la misma bandera, pero ¿qué pasa? ¿Es hijo de Dios? Oiga, pastor, yo tengo una pregunta en su sermón. Sí, dígame, hermano, ¿cómo sé quién es hijo de Dios? No lo sabe. Sí, pero ¿cómo? No lo sabe, hermano.
Pero ¿cómo voy a distinguir yo que una persona es hija de Dios y que entra en el mismo concepto del Salmo 133 para poder tener una relación con él o con ella? Es que no lo sabe, no es posible. Todavía no han inventado esa cosa que se llama espiritualómetro, que usted puede ver el corazón de las personas. Solo Dios sabe quiénes son sus hijos, amén. Es más, le voy a decir algo tremendo. Hay muchas personas ahorita, domingo entre 10 de la mañana y 12 del mediodía, sentados en las bancas de las iglesias por todo alrededor del mundo. ¿Y qué cree? No todos son cristianos. Le tengo una dolorosa. A lo mejor aquí, sentado en estas bancas, poniendo atención a esta sagrada palabra del Señor, habrá alguien que no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús y por lo tanto su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero tú no lo sabes, ¿o sí lo sabes? Pastor, pero dice que por sus frutos los conoceréis. Sí, pero hay máscaras, ¿cierto o no? Sí, pero hay formas, hay maneras. ¿Cómo puedo identificar, pastor, a alguien que es salvo y a alguien que no lo es? No lo sabes. No vas a poder. Entonces, ¿qué hago? Respeta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, ama a tu prójimo, no a tu hermano. ¿Es cierto o no? A mí me hubiera gustado que diga, ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces podríamos ser selectivos, no más a nuestros hermanos, no más a los que tenemos empatía, simpatía o algún nexo. Pero Jesús dijo, ama a tu próximo. ¿Sabe que la palabra prójimo se traduce como próximo? ¿Quién es tu próximo? El que está cerca de ti. Piense como piense, hable como hable, sea como sea, se vista como se vista, es tu prójimo. Y Jesús te dijo una cosa, no vas a saber quiénes son tus hermanos. No vas a saber. Solo tienes que amar a todos sin acepción de personas. Y si te lo encuentras en el cielo, era tu hermano. Qué difícil palabra, pastor. Porque entonces yo no puedo distinguir a quién dejar entrar a mi vida. Yo no puedo distinguir con quién tener unidad. Yo no puedo distinguir con quién tener comunión. Yo no puedo distinguir con quién tener coinonía. En el Antiguo Testamento era fácil, en el Cajal era fácil porque eran los hijos de la misma familia. En el Amí era fácil porque eran los que teníamos la misma religión, que era el judaísmo. Pero en la eclesía es difícil. Es difícil porque yo no sé distinguir quiénes son los que están conmigo y quiénes son los que están contra mí. En la eclesía es difícil, pastor, porque hay tantas enseñanzas tan raras, que si el espíritu esto, que si el rapto o el arrebato, que si pague por sufrir, que si testigos de Jehová, que si mormones, que si iglesia católica, que si iglesia ortodoxa, que si iglesia anglicana, que si iglesia bautista, que si iglesia pentecostal, que si iglesia nazarena. Pastor, es confuso. Sí, es confuso. ¿Alguien ha sentido este estrés? Yo he sentido este estrés de decir, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Con quién puedo abrir mi corazón? ¿A quién puedo tener como mi hermano? Pues la palabra del Señor dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí está la primera clave: los que habitan contigo, los que están contigo, los que están cercanos, los que tienen los mismos intereses, los que tienen las mismas empresas, los que tienen las mismas misiones, los que tienen las mismas intenciones. Esos son tus hermanos. Esa es una manera en que podés ir distinguiendo a las personas que son pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amados en Cristo, la armonía de la iglesia es importante. 3 dimensiones. Número 1, iglesia universal. Armonía en la iglesia universal. Respete. Todo aquel que diga, yo soy cristiano, usted lo respeta. No porque diga que es cristiano, sino porque es un ser humano. Amén. No entra en pleito, no entra en discusión. Usted nada más dice, si tú eres cristiano, desde tu perspectiva, tú así te autodefines, yo tengo que respetarte. ¿Por qué? Porque yo no puedo distinguir ni juzgarte si tú eres o no cristiano. Está bien fuerte lo que les estoy enseñando, ¿eh? Porque en la escuela hay personas que dicen que son cristianos y te están apuñalando por la espalda.
en el mismo trabajo, en la misma familia. Y dices, pastor, yo quisiera confiarle mi espalda a alguien que no me va a apuñalar. ¿Quién quisiera hacer eso? Pero ¿qué cree? Las iglesias se están peleando. Nosotros somos la mejor iglesia. No, nosotros lo somos. Nosotros tenemos más. No, nosotros tenemos más. Nosotros tenemos el mejor grupo de alabanza. Nosotros tenemos las mejores instalaciones. Nosotros tenemos más. Ven con nosotros, somos los buenos. El mercado de la fe se ha convertido en una rebatiña entre iglesias. ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo han vivido o no lo han vivido? Yo le voy a decir una cosa, la primera iglesia bautista de León, Guanajuato no participa en ese pleito. No participamos en ese pleito. Respetamos a los hermanos y oramos por ellos. Y como dice el dicho más sabio que puedo decir ahorita en cuanto a lo humano, cada chango a su mecate. ¿Sí se entiende bien, verdad? ¿Sí se entiende bien o no? O sea, usted dele por ahí, yo tengo mi convicción, tengo mi fe, tengo mi perspectiva, tengo mi iglesia, tengo mi pastor, tengo mis misiones, tengo mi concepto, tengo mi familia, tengo mi fe, yo por aquí le voy a dar. Tú, échale ganas donde vas. Escuche, no me ande invitando gente de otras iglesias a la iglesia si ya están instaladas bien en su propia iglesia. ¿Por qué? Porque no vamos a sacar a nadie de su iglesia. Que corra la carrera que Dios le puso, en el carril donde Dios lo puso. Pero si hay situaciones, si hay desánimos, si hay controversias, si hay conflictos, si hay algo en lo que nosotros podemos ayudar y la gente llega a nuestra iglesia para ser restaurada, para ser amada, para ser conducida, para llevarla a un discipulado, bienvenidos, amén. Pero no nos vamos a dedicar a sacar gente de otras iglesias. Vamos a hacer eventos en la iglesia, pero yo no quiero que usted me invite. Hemos invitado gente de otras iglesias, pero no para que se venga a quedar, sino para que venga a compartir con nosotros y después, ándele, me saluda a su pastor, Dios le bendiga, váyase para su casa. ¿Por qué hago eso, hermanos? Ay, al pastor no le interesa que seamos más, ¿no? Al pastor no le interesa que crezcamos con mucha gente, pues sí, pero no pescar en pecera. ¿Se entendió? Amados, ¿están conmigo? ¿O alguien piensa diferente? No, pastor, es que hay que invitar gente de otras iglesias porque esos ya están discipulados, esos ya hasta son diezmadores, nada más hay que gancharlos para acá. ¿Usted piensa eso? Usted no piensa como Dios. La gente que ya está en una iglesia tiene que quedarse en esa iglesia. Si las circunstancias difíciles, si las circunstancias adversas, si la búsqueda de Dios necesita que nosotros podamos ayudarle y apoyarle, serán bienvenidos. Y si quieren quedarse para ser parte de nuestra iglesia, ponerse la camisa y ser parte de nuestra identidad, bienvenidos. Amén o no amén. Pero tiene que haber una convicción de fe. Cuidado con los hermanos conejos. ¿Sí saben cuáles son los hermanos conejos, no? Que saltan de una iglesia a otra. Nosotros no fundamentamos eso. Si vamos a crecer, vamos a estar juntos. Si vamos a crecer, estamos unidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es precioso. Mira, Dios desde el cielo está diciendo: qué hermoso se ven mis hijos juntos, qué maravilloso se ven mis hijos juntos, trabajando por la gloria de Dios. ¿Alguien es papá aquí? ¿Le gusta ver a sus hijos jugando juntos? A mí sí, me encanta ver cómo mi hijo abraza a mi hija y mi hija abraza a mi hijo. Es algo deleitoso para mí. Es algo lindo como ver los muchachos juegan juntos, ¿sí o no? Pero uno de los dolores más grandes de un padre, ¿sabe cuál es? Que los hijos se pelean entre sí. Que los hijos se pelean entre sí, que se moquetean o que se dicen cosas o que no se prestan las cosas. Eso es bien doloroso. Si hay uno de los dolores más difíciles como papá o mamá, son ese, que los hijos se peleen entre sí. Que se quieran sacar los ojos, que se quieran sacar las entrañas, que se peleen por las herencias. Eso es bien complicado. Uno como papá no puede más que intervenir o voltearse porque no puede uno hacer más. Pero Dios dice: miren qué hermosos se ven mis hijos juntos. Amados, no desacreditemos a otras iglesias. No desacreditemos a otras iglesias. Son hermanos. Y que le echen ganas. Amén. Segunda dimensión, la armonía en la iglesia. Aquí, en esta comunidad de fe, los que somos y los que van a llegar al siguiente culto y los que este domingo no podrán, somos PIB. ¿Sí se entendió? Somos PIB. Somos la primera iglesia bautista. Aquí hay un proyecto
aquí hay un pastor, aquí hay un discipulado, aquí hay una misión, aquí tenemos Michoacán, la misión a Michoacán, ya hicimos la misión a Haití, ya hicimos la misión a Colombia, estamos haciendo la misión a Brasil, están abriéndose puertas al estado de Texas para ir a hacer misión. Ese es nuestro proyecto, este es nuestro discipulado, este es nuestro grupo de alabanza. ¿Es bueno? Sí. ¿Hay mejores? Sí, pero esos son los nuestros. Amén. ¿Hay mejores bancas? Sí, pero estas son las nuestras. ¿Hay mejores pastores? Sí, pero este es el mío. ¿Hay mejores iglesias? Sí, pero esta es la mía, porque tenemos identidad. Amén. Somos un cuerpo en Cristo aquí. Y aquí necesitamos tener unidad y armonía. ¿Qué es la unidad y qué es la armonía? Es cuando una orquesta toca y todos están siguiendo la misma partitura para crear melodía. Si uno se sale de la partitura, desentona, estropea. Y no importa que uno esté haciendo su máximo esfuerzo, si otro sale de tono, todo se escucha mal. Por eso usó la palabra armonía. La armonía es importante en nuestra iglesia, que tengamos buenas relaciones, que si alguien le hizo algo a alguien más, pues que se perdonen. La ropa sucia se lava en casa. ¿No es cierto, mamá? ¿No es cierto? A mí como me dio vergüenza en algunas ocasiones cuando, ya saben que los niños dicen todo, ¿verdad que sí? Le llegábamos a la casa de un hermano y dicen, ¿cómo está? Mi papá se peleó con mi mamá. ¿Quién te está preguntando? Cállate. La ropa sucia se lava en. Se acabó el gas. ¿No se le han hecho los chamacos? ¿Cómo estás? Sí, en mi casa no hay gas, se acabó. O se fue el agua y tú, ¿y cómo son los niños, verdad? Porque ventila las situaciones afuera. ¿Cómo se siente uno, hermanos? ¿Incómodo? ¿Sí o no? Se siente uno incómodo. Ahora, ¿cómo crees que se sienta los miembros de la iglesia cuando nuestros problemas de la iglesia están en boca de todos, pero no resolviéndose aquí? Unidad y armonía. Les pregunto una cosa, ¿es lo mismo unidad que uniformidad? No. Unidad es cadencia, unidad es adhesión y uniformidad es que todos se ven igual. Que todos se vean igual no significa que haya cadencia y armonía y unidad. Déjeme decirle una cosa, ¿sabe? Yo soy recuperado de los 12 pasos de AA y AA tiene 3 máximas, se les llaman las 3 máximas: unidad, servicio y recuperación. ¿Sí sabía eso? 3 palabras o 3 principios que AA tiene: la unidad, el servicio y la recuperación. Y usted dirá, ¿de dónde lo sacó? De la Biblia. De la Biblia. Nada más que en lugar de recuperación nosotros le llamemos discipulado o salvación, pero la unidad es base de la iglesia. El servicio es base de la iglesia, pero nosotros no lo llamamos recuperación, le llamamos santificación, discipulado, cristianismo, fe. Porque si estamos en unidad, tenemos potencia. Déjenme decirle una cosa, Dios está muy interesado en la unidad de su iglesia. ¿Sabes cómo vamos a vencer los problemas de la familia? Con unidad en la iglesia. ¿Sabes cómo vamos a vencer los problemas financieros? ¿Sabemos cómo vamos a vencer los problemas con los muchachos que ya están pensando cosas raras? Los jovencitos que ya están consumiendo situaciones de adicción. ¿Sabes cómo lo vamos a vencer, familia? Unidad en la iglesia. Ayer fuimos al campamento, gracias a Dios por las personas que hicieron el esfuerzo, no saben de lo que se perdieron. De verdad, de verdad. Ni siquiera son capaces de saber lo que se perdieron. Unidad, nos quitamos las máscaras durante la fogata, hablamos entre nosotros, nos valoramos. Y yo decía como pastor, ¿por qué no vinieron más hermanos? Para que tuvieran la experiencia. El miedo, el agua, la distancia, el horario, el dinero. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más te estorbó? Lo que sea que haya estado estorbado, te voy a decir una cosa, te salió caro. Porque hubo preferencia por esto y no por la unidad de la iglesia. Para que haya unidad se requiere dinero, ¿sí o no? Para que haya unidad se requiere tiempo, ¿sí o no? Para que haya unidad se requiere disposición. Y cuando tú no tienes disposición y cuando no tienes la manera de poder invertir en la unidad, te pierdes de esto. Ahora te voy a decir una cosa. Los que fuimos ayer gastamos dinero, ¿cierto?
pero ganamos otras cosas que ni siquiera son capaces de comprarse con dinero. Amor, amistad, sinceridad, alegría. No es posible ponerle un signo de pesos a la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es sumamente importante. Ahora, dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego el salmista pone dos imágenes. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dios dice: que mis hijos estén juntos, que mis hijos se lleven bien, que la iglesia a nivel universal tenga unidad y a nivel local tenga unidad. Es muy hermoso. Bueno, no sé cómo explicarles qué tan hermoso es. Y dice Dios: ya sé, es tan hermoso como el aceite que se puso sobre la cabeza de Aarón. Les explico. Aarón es el sumo sacerdote. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Aarón es el sumo sacerdote, es la figura del sumo sacerdote. Y está trayendo a la memoria cuando fue ungido. Diga la palabra unción. ¿Alguien la ha escuchado, la palabra unción? Últimamente y hace tiempo se escucha mucho la palabra unción, ¿no? Que la unción acá y que la unción allá. Pero ¿qué significa la palabra unción? Recuerde, nosotros estudiamos la Biblia desde un método histórico, gramático, contextual. Y para entender qué significa la palabra unción debemos desglosar la palabra. La palabra unción es una práctica sacerdotal que consiste en vaciar aceite de oliva con especies aromáticas debidamente y ceremonialmente preparado sobre la cabeza de la persona que vas a ungir. Es decir, en este caso sobre Aarón, se dejaba caer aceite de oliva y era abundante de tal modo que caía por sus ojos, sus barbas, y caía sobre sus hombros, y estabas rociando, estabas vaciando, estabas vertiendo aceite sobre la persona. Sí, pastor, ya entendí. ¿Qué significa? Ok, todo tiene forma y todo tiene fondo. Les explico la forma: aceite de oliva, especies aromáticas, ceremonia, persona especial para recibir y persona especial para dar. Se le vierte y se hace una oración ceremoniosa, y eso tiene un fondo. ¿Cuál es el fondo? Tres cosas. La unción se usaba para darle una misión. La unción se usaba para darle los recursos, y la unción se usaba para darle la autoridad a una persona. David fue ungido rey, Aarón fue ungido sumo sacerdote, y hay algunos otros que fueron ungidos. En el Salmo dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción era la manera ceremoniosa de mandar a alguien a hacer algo. David fue enviado a ser rey, se le dieron los recursos y se le dieron la autoridad. Aarón fue enviado a ser sacerdote, se le dieron los recursos, se les dieron la autoridad. Oiga, pastor, y yo escuché en una iglesia que ungieron a alguien. Sí, está bien, pastor, nosotros como bautistas podemos usar la unción. Sí. ¿Puedo traer aceite de oliva con especies aromáticas en un frasquito y lo podemos tener aquí para que usted nos unja? Sí, sí se puede. Lo podemos practicar sin ningún problema. Pero no debemos practicar la forma sin entender el fondo. O sea, andar ungiendo a la gente para que se sienta bien no es el caso. No es el caso del Nuevo Testamento, que dice: bueno, usa un poco de aceite, o la unción por los enfermos. ¿Sí han escuchado esa? La unción por los enfermos. Ahí viene el pastor y de su maletín saca un frasquito de aceite. Dice: a ver, hermana Carmen, venga para acá. Sí, pastor. Y yo pongo aceite en mis manos, aquí un chorrito, y luego pongo mi manita sobre su cabeza y digo: Señor, sánala. Y digo cosas lindas en fe en Cristo Jesús a favor de la hermana, en el nombre de Jesús, amén. Y luego guardo mi frasquito y me lo llevo. Cuidado con eso. Eso es muy ceremonial. Eso significa que yo tengo más poder con el aceite. ¿Y eso es cierto? No. O sea, yo puedo orar sin aceite, ¿sí o no? La oración eficaz del justo puede mucho. Llamen a los ancianos de la iglesia y hagan oración. No menciona el aceite. ¿Pero qué es el aceite? Es un símbolo. ¿De qué? Del Espíritu Santo, de sanidad. Es un símbolo para que ceremonioso. Tengo mi aceitito y lo traigo en mi maletín, y entonces yo: hermana, acérquese,
Sí, hermano, a ver, le duele la cabeza, trae migraña, hermano, ahorita se la vamos a quitar. Pongo aceite y le hago así y oro al Señor. El aceite no tiene poder, ¿estamos? El aceite no tiene una cosa mágica para poderlo hacer. ¿Pero por qué lo hacen los cristianos? Porque se ve bonito y porque también es algo ceremonioso, es algo que se practica. La unción con aceite se practica. Pero déjenme decirle una cosa, ¿dónde radica la capacidad de Dios para sanar? ¿En el aceite? ¿En la oración? ¿En la fe? ¿Del que ora o del que recibe? ¿En dónde radica el poder de Dios? Amados, a ver qué pasó, ya hubo confusión. ¿En la fe? ¿Del que ora? Sí, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y del que recibe? Sí, también. Entonces, ¿es un concepto de fe o un concepto de aceite? Regresemos al Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué usaban el aceite, pastor? En el Antiguo Testamento hay muchos símbolos. El agua en el bautismo es un símbolo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese profeta que llegó? Así hará Jehová con Israel, y agarró una olla. No han leído ese texto, ¿verdad? Ya los vi con cara de what. Y entonces el profeta revienta la olla en el suelo y dice: así hará Jehová con Israel. Usan muchos símbolos. ¿Se acuerdan del cinto que escondieron? Usan muchos símbolos. En el Antiguo Testamento se usan muchos símbolos. Es un símbolo, el aceite es un símbolo. El aceite es un símbolo que se usó en el Antiguo Testamento para cubrir a la persona. Se le ponía el aceite en la cabecita y el aceite corría, y era la unción. A través de esa ceremonia se decía: ahora el Espíritu Santo está sobre ti y te da una misión, y te da los recursos para cumplir la misión, y te da la autoridad para usar los recursos y cumplir la misión. Ahora vas a ser rey, ahora vas a ser sacerdote, ahora vas a ser comisionado. Y esa es la unción. Les tengo una noticia: todos ustedes ya fueron ungidos. No, a mí nunca me echaron aceite. Volvemos a lo mismo. El aceite es un símbolo, lindo. Oiga, pastor, ¿y por qué no le usa? Se vería más chido, como que daría más realce y se vería como más serio el asunto. Lo puede usar sin ningún problema. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque usted se va a confundir. Porque usted va a pensar que solo yo puedo orar por los enfermos. Usted va a pensar que solo yo puedo orar por los enfermos llevando el aceite. Así que cuando su hijo está enfermo va a decir: pastor, venga a orar y tráigase el aceite. Cuando usted puede orar por los enfermos, ¿sí o no? Usted puede orar por sus hijos, ¿sí o no? Porque creemos en el sacerdocio de cada creyente. Yo soy sacerdote, ¿sabía usted eso? Y no, hoy no me vine así como de negro y que se me ve blanquito aquí. Ya me dijeron. ¿Sí? ¿Se ve? No, el sacerdocio no es de vestimenta, es de comunión con Dios. Usted es un sacerdote y usted es una sacerdotisa de Dios. ¿Sabía eso? No lo sabía. Bueno, si usted es salvo, si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque ¿sabe qué significa sacerdote? Tomar la mano de Dios y tomar la mano del que no lo conoce. Eso es sacerdote. Y unirlas y salirse del cuadro para que ellos tengan una relación. Eso es lo que hace el sacerdote, el que tiene vínculo con Dios y con los hombres y los lleva a una comunión. Yo soy un sacerdote, ¿sí sabía eso? Usted es una sacerdotisa, ¿sabía eso? Porque usted puede orar o no, usted puede evangelizar o no, usted puede compartir el evangelio o no, porque usted ha sido ungido. Dios lo ungió. Dios le dio la misión, Dios le dio los recursos y Dios le dio la autoridad, y de los recursos son los dones espirituales. Así que mire lo que dice la palabra: estar juntos en armonía es como estar ungidos. Cuando estamos juntos pasan cosas lindas, ¿sí o no? Cuando estamos juntos pasan cosas lindas, porque se nos ocurren ideas, juntamos recursos, cumplimos la misión. Cuando estamos juntos, cuando estamos juntos en armonía, pasan cosas lindas. Y después dice la palabra: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Saben qué es Hermón? Un monte. Es una montaña al norte de Israel
casi llegando a los límites del territorio de Dan. Está al norte, ¿sí? Y es una montaña muy alta. Una montaña tan alta como el que tenemos aquí, el Popo. ¿Alguien ha visto el Popo? El Popocatépetl es una montaña, o el Iztaccíhuatl también tiene eso. Si usted va en estos momentos de calor, va para Puebla, en la parte de arriba, la montaña, ¿de qué color se ve? ¿De qué color se ve? ¿Por qué? Si está haciendo calor, en la parte de arriba está frío y el agua que se condensa se solidifica en arena, en nieve y en hielo, allá arriba. Yo viví en Puebla algunos tiempos y me encantaba rodear el Popo o el Ista de la Ciudad de México a Puebla y veía las montañas blancas. Escuche, Hermón es así. En el norte, una montaña gigante nevada, ¿sí? Y pastor, ¿y qué tiene que ver una montaña nevada con la unidad de la iglesia? Ahí le va. La montaña nevada en tiempos de calor o en ventiscas calientes, mire, ponga atención, de un lado del Hermón viene el viento del desierto y del otro lado del Hermón viene el aire del mar fresco. Entonces esto se conjunta y en ocasiones se solidifica y en ocasiones cae. La palabra rocío, ¿qué significa la palabra rocío? Son las diminutas gotitas, ¿no?, que caen. Bueno, la palabra rocío está usada aquí como esa agua que baja de la montaña para formar pequeños riachuelos, y los pequeños riachuelos forman ríos más grandes y llega hasta el valle. Me encantó ir al campamento y me gusta mucho Guanajuato en estos tiempos. ¿Por qué creen? Se ve todo verde. ¿Sí? También su patio se puso verde, los que tienen oportunidad de tener un patio, ¿sí? Pero ¿cómo estaba antes de las lluvias? Seco, triste, espinoso, gris, o sea, feo, ¿sí o no, hermanos? Pero ahora que llovió, ¿cómo se puso? Verde, bien bonito. Mire, yo le digo a mi esposa, nosotros vivimos en la casa de la hermana Ana, allá en Santa Rita, y tenemos un jardín que tenemos que regar para que no se nos muera el pasto. Hermano, noche tras noche ahí con la manguerita regando. ¿Y qué? Nunca levantó el pasto. Litros y litros de agua ahí con la manguerita, y que le ponía el dedito para que se esparciera y nunca reverdeció el pasto. Fíjese bien, llovió una semana y brotaron 2 semanas y ahora tengo un problema de... Sí, está el zacate alto, ya está feo, se ve, pero digo, no, pues se ve bien bonito porque está grandote y verde, ¿sí o no? Dentro del camino que yo voy a la casa es un camino empedrado, seco, árido. ¿Pero qué cree? Hay zacatito entre las piedras. ¿Sabes lo que hace el agua? Yo le digo a mi esposa, ¿tendrá algo diferente el agua de arriba que la de la llave? Porque yo, por más litros de agua que le eché, nunca se puso bien el pasto. ¿Quién tiene ese problema con su jardín? Hay que echarle fertilizante, hay que echarle cositas, ¿sí o no? Pues el Señor no sé qué le hizo, que cayó agua y salió el verde. A eso es lo que se refiere esto. Cuando el valle está seco, bajan los ríos de Hermón desde lejos, desde el norte hasta el centro de Israel, baja el agua y reverdece todo. Las hortalizas crecen, los animales engordan, el zacate crece. Oye, pero si no ha llovido. Pero ¿sabes de dónde vino la bendición? De lejos, de los nevados de Hermón. Bajó el rocío, recorrió kilómetros. Algunos hablan hasta de 125 kilómetros. ¿Sabes lo que es eso? 125 kilómetros para llegar al valle y poder regar. Cuando en el valle no había llovido, el rocío del monte Hermón regaba las hortalizas y había prosperidad. Oiga, pastor, ok, sí, ya le entendí. Pero ¿y qué tiene que ver con la unidad de la iglesia? Todo. Que estemos juntos nos da unción, potencializa nuestros recursos, nos clarifica la misión y además nos da autoridad. Pero que estemos juntos nos da prosperidad. ¿Y qué crees? Viene de lejos. No es la lluvia la que está hablando, sino es la bendición de Dios que viene de allá. Mire, yo no sé usted, pero aquí en Guanajuato yo creo que se podrían hacer mejor las cosas con respecto del riego en los ranchos. El riego en los ranchos aquí en Guanajuato son surcos, hermanos, de tierra.
Pero ¿qué cree? La tierra tiene un índice de absorción, ¿sí sabía eso? O sea, tú dejas caer cientos de metros cúbicos en un lado y no llegan todos acá. ¿Por qué? Porque la tierra va, ¿qué? Absorbiendo, ¿sí o no? En Tamaulipas, como es seco, y el estado de Nuevo León, como es seco, la mayoría de los canales de riego están entubados o con cemento. ¿Por qué? Pues si es poco el amor y tú tirándolo en celos, ¿no? Dejas caer poquito de agua arriba y no llega nada a las parcelas. ¿Por qué? Porque ya se lo chupó toda la tierra. Ahora, ponga atención. La estrategia de entubar o de hacer concreto a los riachuelos, ¿sucedía en aquellos entonces, sí o no? No. ¿Se imagina la cantidad de agua que bajaba del monte? ¿Se imagina? Por eso se lo expliqué. ¿Se imagina la cantidad de agua que bajaba del monte para que la tierra absorbiera todo lo que tenía que absorber, se hartara de absorber y todavía corriera el hilito de agua hasta más de 100 kilómetros para poder regar las parcelas? ¿Se imagina la cantidad de agua? Sería que incalculable. En el desierto hay prosperidad porque de lejos viene la abundancia de bendición. Eso es lo que significa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí vamos a concluir. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Le gustaría ser bendecido? ¿Le gustaría ser prosperado? ¿Le gustaría ser feliz? ¿Le gustaría tener sanidad emocional? Como que no los veo muy convencidos. ¿Le gustaría tener paz interior? Hay una sola cosa que usted tiene que hacer. No dos ni tres, una nada más. Unidad en la iglesia. ¿No dice así el texto? El texto dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oiga, pastor, muy padre su sermón, pero ¿cómo se llamó? Esta es la estrategia, les doy el título al final: el lugar donde cae la bendición. El lugar donde cae la bendición. Cuando uso la palabra lugar, ¿estoy hablando de área geográfica? No, estoy hablando de condición. La unidad y la armonía en la iglesia es el lugar donde cae la bendición. ¿Te falta bendición? Es que no estás congregándote. ¿Te falta bendición? Es que no estás integrándote. Yo sí vengo, pero no te integras. Congregarse, integrarse y participar son 3 niveles de ser iglesia. Congregarse es el primer nivel, ¿sí o no? Integrarse es el segundo nivel y participar activamente es el último nivel. Pero en cualquiera que tú estés, es la bendición que tú vas a recibir. A ver, pastor, a ver. Ya no entendí. ¿Qué no entendió? O sea que mis conflictos emocionales, mis conflictos relacionales, es decir, la carencia de bendición y la carencia de vida eterna, salvación para mi familia, radica en una sola negligencia de mi parte. Pues así como lo dice, sí se oye feo, pero pues sí. O sea, yo tengo la culpa. Pues sí. Y yo puedo hacer algo, un ajuste en mi vida para acercarme a Dios y resolver. Sí, así como usted lo dice, sí. ¿Y qué hago? Pues lo que usted quiera. O sea, ya, pues si me habla de ese tono, pues lo que usted quiera. ¿Se imagina? Pero usted tiene 3 opciones. Número 1, congréguese, sea parte de la congregación, asista. Y luego, intégrese. Es decir, tenga amigos aquí en la iglesia. Váyase a comer, a tomar café con alguien. Apréndase el nombre de alguno. Felicítelo en su cumpleaños. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? No que nomás viene y se va. Viene y se va. Así no funciona todo el engranaje de bendición de la iglesia. Tienes que integrarte. Tienes que ser parte.
Tienes que ir a la casa de alguien, que alguien venga a tu casa. Tienes que salir a jugar fútbol juntos. Tienen que juntarse a que los niños jueguen. Tienes que integrarte. O sea, tienes que integrarte. Es que yo soy, pues no sea. Es que yo digo, pues no diga. Usted necesita integrarse. Bueno, pastor, ya estoy integrado. Ya me como con el hermano, me conozco con la hermana, me llamo por teléfono con la hermana. Ok, ahora participe activamente. Sea partícipe de lo que está sucediendo, porque la unidad es una cosa y la armonía es otra. Unidad es congregarse e integrarse, y armonía es que funcionemos juntos como dos engranes que van girando y que van produciendo bendición y vida eterna, porque Dios aquí está haciendo llegar su bendición. ¿Dónde es aquí, pastor? No es aquí en Pedro Moreno 245. No se equivoque. No existe un aquí físico, existe un aquí espiritual. Yo sé que lo que estoy explicando es muy complejo, pero no existe un aquí físico, existe un aquí espiritual. Es decir, cuando estás en unidad y en armonía, Dios te bendice. Date el tiempo de platicar con alguien. Date el tiempo de visitarte con alguien. Date el tiempo de tener la experiencia de iglesia. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? Lea el texto. Lea el texto. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, ¿dónde es allí? ¿Lo leyó? Habla de un lugar físico, habitar los hermanos juntos en armonía. Si acaso es donde habitan. Pero yo creo que la palabra allí, más que un lugar geográfico, es una condición de la iglesia. Es una condición de vida. Quiero concluir, amados hermanos en Cristo, con esta invitación. ¿Por qué no das un paso más adentro de la fe en Cristo en tu iglesia? ¿Por qué no te das la oportunidad de invertir tiempo en el reino de Dios? De invertir dinero en el reino de Dios. Ya salió el peine, el pastor va a pedir el diezmo. No, Dios bendice contigo o sin ti o sin mí. Dios bendice. Cuando yo hablo de dinero, hablo de litros de gasolina para ir a ver al hermano. Café, hay que comprar mucho café, hay que tomar mucho café, hay que tomar mucho té, hay que comer mucho pan. Ya tengo hambre. Porque muchas veces en las comidas, ¿no? En las visitas es donde se estrechan los lazos. Amados, además esta es nuestra cultura mexicana. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué te está llamando el Señor? Dios te está enviando un mensaje. La solución está en nosotros, que le creamos a Dios. Nada más. ¿Usted cree en Dios? No es suficiente. ¿Usted cree en Dios? Sí, no es suficiente. Hay que creerle a Dios. Y Él dice: porque allí enviaré bendición y vida eterna. Amados, dése la oportunidad de que otras personas puedan abrazarle en la iglesia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que el Salmo 133 sea nuestra bandera de prosperidad, de bendición en la iglesia y en la vida. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser iglesia más allá de estas paredes. En el nombre de Jesús, amén.